Nadie en este barrio de Busan imaginaba que una mujer iba a ser brutalmente apuñalada dentro de su propia casa y que su asesino seguiría viviendo allí, caminando por las mismas calles, como si nada hubiera pasado. El clip que acabáis de ver es la confesión de un asesinato. Un asesinato que ocurrió 11 años antes de este vídeo. Un asesinato perpetrado por su propio amigo. Y después de 20 años, este asesino sigue haciendo vida normal en ese mismo barrio. Hoy os voy a hablar de 3 amigos, un robo mal planificado en 2005 y una muerte que quedó marcada por mentiras, pruebas ignoradas y un asesino que a día de hoy sigue suelto por Busan. Y por cierto, yo vivo cerca de ahí. Hola, bienvenidos a Top Poquito, el canal donde os traigo cositas de Corea que me parecen interesantes y que están solo en coreano. Veo muchísimo YouTube, documentales, programas de televisión, de true crime, de otros temas, que me parecen súper interesantes, pero están solo en coreano, no tienen traducción en inglés ni en español. Entonces, cualquier cosa que me parece interesante, recopilo toda la información y lo traigo aquí al canal para que lo podamos disfrutar todos. Pero bueno, basta ya de charla, que hay que hablar del caso de hoy. Allá vamos. Dong-hyun, el hombre que habéis visto al comienzo del vídeo, era muy amigo de otro chico, Sang-jin, desde muy pequeños. Sang-jin apareció un día de agosto de 2005 con una herida bastante grande en la mano. Cuando Dong-hyun le preguntó qué había ocurrido, Sang-jin le contó una historia inesperada. Dijo que eran 3, que entraron a robar una casa que creían que estaba vacía. Pero una señora salió de repente, se sorprendieron y uno de ellos, Song-ho, cogió un cuchillo de la cocina. Su amigo, con el cuchillo en la mano, la apuñaló y, como estaban muy asustados, salieron corriendo. Estos chicos, para que os hagáis una idea, eran el típico ejemplo de Yangachi. Yangachi son los típicos delincuentes de poca monta adolescentes que se creen como los más malotes del barrio y se dedican a cometer pequeños delitos como robos en tiendas de conveniencia, bicicletas, y se pueden identificar súper fácil porque van en grupitos y, a pesar de ser muy jóvenes, siempre están fumando, bebiendo en alguna esquina, los canis coreanos de toda la vida, o unos perlas, como diría mi abuela. Seguramente los habrás visto en webtoons, o sea, los cómics coreanos, o en K-dramas, porque salen muchísimo. Y siempre están buscando problemas y tal. Luego ya tenemos la versión adulta, de los que hay muchísimos memes en internet, porque siempre suelen llevar como el mismo atuendo. Suelen llevar ropa de alguna marca en concreto, como Under Armour o Nike, chanclas y los pantalones cortos estos de colores súper llamativos. Y además suelen llevar tatuajes que cubren alguna parte del cuerpo de forma completa, normalmente los brazos o la espalda. Esto lo explico porque en ese entonces, aunque Sang-jin y los otros dos eran así y cometían muchos delitos menores, y de hecho en esa época pasaron un tiempo en reformatorios para adolescentes, Dong-hyun pensaba que sus amigos no eran capaces de llegar a hacer daño a una persona. Así que bueno, no le dio mucha importancia a la confesión que había escuchado aquel día. Pero 2 años después, en octubre de 2007, Dong-hyun se presentó en comisaría y dijo que quería confesar algo sobre un crimen. Y su declaración sonaba demasiado similar a algo que había pasado un par de años antes. 이런 얘기를 들었다. 뭐 형사가 잠시 나와봐라 하더라고. 누구한테 들었는지 잠시 이야기해봐라. 실제로 사람 죽은 아이가 그게 범인이 아니라 근데 El asesinato ocurrió el 23 de mayo de 2005, en una casa del barrio Chonghakdong, distrito Yongdo-gu, en Busan. La víctima, una ama de casa de 44 años llamada Yoon Kyung-suk, fue encontrada por una amiga suya que fue a visitarla a las 10:18 de la mañana. Cuando la descubrieron, ella ya estaba muerta, apuñalada por un arma blanca. En la escena había señales de que alguien había revuelto su bolso. Por desgracia, con la tecnología forense de la época, la policía no pudo encontrar ninguna pista útil sobre el culpable. En esta situación, 2 años después del incidente, en 2007, la declaración de Dong-hyun llegó a la policía. Y el contenido era demasiado parecido al caso de esta mujer asesinada, así que la policía no pudo pasarlo por alto. Los sospechosos señalados eran 3 hombres de alrededor de 20 años. La policía interrogó a esos 3 amigos,
pero todos negaron los hechos rotundamente. Todos seguían diciendo, no fuimos nosotros, nunca, no, absolutamente no. Así que la policía no pudo demostrar nada. No tenían pruebas. Pasaron 9 años sin ningún tipo de avance en la investigación. Pero la cosa no quedó ahí. En febrero de 2016, el equipo de casos no resueltos de la policía de Busan volvió a colocar el expediente del caso de Yu Kyung-suk en la mesa. La policía coreana de vez en cuando asigna oficiales de policía para investigar casos no resueltos. Y este policía de aquí decidió encontrarse con Dong-hyun, el chico que era amigo de los 3 que habían supuestamente entrado en aquella casa, para tomarle declaración. Fue entonces cuando ocurrió la confesión que hemos visto al comienzo del vídeo. Vamos a verlo otra vez. La policía volvió a tomar contacto con los 3 acusados por Dong-hyun, los 3 amigos, pero ellos seguían negándolo todo. Y la policía pues seguía sin tener ninguna prueba. Pero, y aquí viene lo bueno, Dong-hyun quedó con Sang-jin y grabó la conversación. Y parece que Sang-jin sabe más de lo que aparenta. Vamos a escucharlo. Como habéis visto, delante de la policía, Sang-jin negó tener cualquier tipo de relación con el caso. Pero cuando Dong-hyun volvió a hablar con él, Sang-jin admitió exactamente lo mismo que 11 años atrás. Entonces, ¿qué pasó con la víctima? Con esa mujer, ese día. Pues según los perfiladores de la policía que analizaron el caso, había muchas diferencias respecto a otros asesinatos similares. Por el estado del cuerpo y de la escena, dedujeron que la víctima probablemente estaba haciendo sus actividades cotidianas ese día, porque había señales de que la ducha del baño se había usado, así que no fue un crimen que fue cometido en cuanto la víctima llegó a casa, por lo que el asesino debió estar esperando en algún lugar de la casa. Luego, la posición del cuerpo. El asesino debió estar escondido en la cocina cerca del frigorífico cuando la mató, y cuando la víctima regresó, el asesino la atacó con un cuchillo. Lo sorprendente es que Dong-hyun contó algo muy parecido a la policía, a lo que ellos vieron en el lugar del crimen. Sin embargo, él solo había oído de este incidente por boca de Sang-jin, lo cual da verosimilitud a su relato, ¿no? Además, hay un punto más a tener en cuenta. Dong-hyun, cuando contó a la policía sobre el crimen la primera vez, en 2007, mencionó que Sang-jin, su amigo, le había contado algo sobre el día del crimen. Sang-jin dijo que habían estado siguiendo a una señora que había ido al banco a sacar dinero. Y esto es justo lo que hizo la víctima. Y claro, podríamos estar pensando que Dong-hyun vio esa información en algún sitio, por ejemplo, en los periódicos de la época. Pero esta información nunca fue revelada en los artículos de prensa de aquella época. Así que, si no fue por experiencia directa, ¿cómo podían saber ellos detalles que no se habían hecho públicos? Y por lo tanto, la conclusión más lógica a la que podemos llegar es que Sang-jin estuvo en el lugar del crimen. Pero desgraciadamente este tipo de indicios no son más que eso, indicios, y no pueden ser presentados como pruebas suficientes para arrestar a los sospechosos. Así que la policía de Busan, frustrada por tener a los sospechosos delante pero sin poder atraparlos, decidió en ese año, en 2016, volver a investigar la relación entre el caso y los 3 amigos. 그 형사님들이 부탁을 해가지고 한두 번 만난 게 아니란 말이에요. 암만 못해도 20번, 30번을 만났을 거란 말이에요. 근데 그게 제가 녹음을 한 것도 있고 녹음을 못 한 것도 있어요. En esas grabaciones, Sang-jin hablaba con Dong-hyun y Sang-hun del robo y el asesinato cometidos en 2005. Atentos a este clip, a la frialdad con la que Sang-jin habla del crimen y que incluso lo dice riéndose. 만났는데 어디 보자냐. 그 마음고상에서 피가 나대. 안 보고 나 들어갔어. 그 저뭐 그거 같이 그뭐 더 있댔어. 그 지주에 나왔거든. 보고 들어가대. 이거 그씨 부엌 뭐 카메라 거 두고 나오대. 아주 멋지는 게야. 너 노력 좀 하지. 야 밖에 기다리고서 뭐니? 아직 지주에 찔렀다고. Incluso mencionó el lugar donde había tirado el arma del crimen. Habéis visto que hasta se ríe mientras está explicando cómo ocurrió todo. En fin, más tarde,
Donghyun y Sang-hun, el amigo con el que había grabado la conversación anterior, llamaron también a Min-soo, a quien Sang-jin señalaba como el encargado de vigilar en la entrada, para comprobar si todo aquello era verdad. 비지털로 가고 야 여기가 아빠네 나 우리는 한 것도 없는데 뭐 질문 털러 가면 야 내가 안 가면 니 기억 못하네 그런 적 없다고 그 사건 문제한테 확실히 야 우리 세 명 간 거 맞나? 맞지 내 기억에는 그냥 억울하게 조사만 받고 나왔다 내 아닌데 억울하게 조사만 받고 DNA까지 하고 그냥 나왔다. Bueno, después de ver todas estas grabaciones, puede que ahora mismo te estés preguntando ¿y qué están haciendo estos tres a día de hoy? ¿Dónde están ahora? ¿Qué tipo de vida llevan? Bueno, pues desde 2005 todos viven en el mismo barrio de Busan. Así que un programa de televisión coreano decidió buscarlos y entrevistarlos. El equipo logró contactar con Min-soo, a quien Sang-jin señalaba como el vigilante, el que estaba vigilando fuera de la casa en el momento del crimen. 계세요. 예, 저희 SBS에서 나왔는데요. 뭐 말씀 좀 여쭤보려고요. 안녕하세요. 되시죠? 예. 2005년도쯤에 어떤 같이 뭐 강도를 하러 가셨다가 망을 보셨다. 알지도 못하고 저는 아예 그거 안 갔죠 그 자리에. 참여 안 하고 일어났을 가능성은? 그러니까 좀 약간 또라이 같은 성격이 그런 거는 있긴 있어도 또 안 했을 겁니다. 또 자기가 억울하게 이렇게 조사받고 이렇게 했었다더라고요. 이 때문에. Entonces, ¿qué opina el propio Sang-jin, la persona que primero sacó a la luz el supuesto crimen? Vamos a verlo. 아이고 안녕하세요. 혹시 여기 씨 2005년도에 강도를 하러 가셨다가 뭐 안 좋은 일이 있었다고 얘기를 들었거든요. 아니 그거 없었어요. 제가 그 거짓말 말을 잘못해갖고 뭐 이제 진단도 하고 조사도 다 했거든요. 그럼 장난을 얘기한 겁니다. 그럼 장난으로 근데 그 얘기를 왜 하세요? 장난이 목적이 있을 거 아니에요? 예? 그리고 내가 말 실수한 것입니다. 그때 은행에서 뒤따라가서 그랬다라고 얘기를 하셨었죠? 그때 거짓말 칠 때 그쵸? 주변 분들한테 여러 번 사건에 대해서 얘기를 하셨다고 제가 전에 들었거든요. 그 얘기한 것도 없어요. 장난은 딱 그 얘기했는데. 그 2005년도에 딱 한 번? 예. En este punto, el equipo del programa, para darle la oportunidad de probar su inocencia a Sang-jin, le ofreció lo siguiente. 만약에 최면 같은 거 받으실 수 있어요? 네, 한번 봐볼게요. Sin embargo, cuando llegó el día de la sesión, esta fue la reacción de Sang-jin. 아이고 안녕하세요. 오늘 받기로 안 했는데요. 예. 저한테 왜 그러는데 자꾸. 오늘 받기로 하셨잖아요. 제가 심한데 경찰서 가서 따지시다가 뭐. 아니 끝난 부분은 저한테 와고 왜 그런데요. 본인이 받기로 하셨잖아요. 했는데 만약에 제가 안 했으면요. 경찰서 가려고요. 당신들 그냥 옷 가지고 나올게요. 그러니까 본인이 원하시지 않는 거냐고. 예, 그럼 가나가시면 돼요. 그러면 본인이 거부하시는 거죠? 예, 그럼 가시면 돼요. 예. 알겠습니다. 들어가세요. 네. Vale, pues ya hemos visto qué están haciendo Sang-jin y Min-soo. El último de los tres amigos, Song-ho, a quien Sang-jin señalaba como el autor directo del asesinato. El equipo del programa consiguió su número de teléfono y lo llamó. 저희가 옛날에 그 청학동에서 있었던 사건을 취재 중인데요. 그거는 그 친구가 네. 고의 진술한 거야. 이라는 애가 거짓말로 그냥 지어낸 그걸로 해가지고 아예 그게 없었던 건 저도 연루돼가지고 피해를 보고 저도 시간 낭비하고 막 그랬었거든요. 뭐 바쁘시지 않으면 잠깐 만나뵐 수 있어요? 아예 그냥 오늘 바로 만나지. 제가 글로 갈게요. 제 떳떳한데. 소년원에서 만났습니다. 쟤랑 같은 방에 있었거든. 이 애가 좀 약간 좀 모질해요. 상상을 초월해요. 제가 소년원 같이 있을 때도 그냥 없는 얘기를 지어서 그냥 그 사람 모함을 하든지 그런 게 좀
있었어요. 절대 쟤랑은 엮이면 안 되겠다 생각을 제가 그때 들었었고 구치소 갔다가 4월달에 나와가지고 그 이후로는 얘들 만난 적이 없어요. Sin embargo, en los datos de investigación de 2005, la ex esposa de Song-ho recuerda haber visto a los amigos en su casa, incluido, sí, a Sang-jin. 언제 처음 만나시게 된 거죠? 2005년도 2월달인가 1월달인가? 실질적으로 그러면 영도 그 친구 집에서 거주를 하신 거는 언제예요? 4월달인가 5월달인가? 제일 친했던 친구는 그러면 그때 당시에 아닐걸요. 이거 Y también confirma algo más, el asunto del cuchillo tirado cerca del mar. 산책을 하던 중 길 가장자리에 바다에서 낚시를 할 수 있는 공간이 있었는데 그 부근에서 를 버렸다 얘기했는데 당시 대수롭지 않게 생각했다. Mirad, aquí podéis ver un diagrama de la zona donde Song-ho habría tirado el cuchillo. Cuando el reportero le menciona todo lo que dijo su exmujer, Song-ho, que justo antes había dicho que no tenía nada que ocultar, pues ahí se pone a la defensiva. 씨랑 친했다고. 아니야 안 친했다니까요. 얘는 저희 집 사람을 몰라요. 한 번도 못 봤다니까 얘들은. 씨가 바닷가 쪽에다가 칼을 버렸다라는 얘기들을 왜 그 얘기를 제가 어떻게 알고 그 얘기를 하는 거예요? 아 저는 그거에 대해서는 그 라는 애를 저는 이해가 안 됩니다. 아닙니다. 그 진짜 그 거짓말이면 잡혀가야 됩니다. Esta criminóloga, tras analizar el caso, afirmó que la probabilidad de que ellos cometieran el crimen es súper alta. Dicen que este tipo de caso en el que un grupo entra en una casa a robar con un arma blanca es propio de criminales que conocen bien la zona y que probablemente pues ya tengan antecedentes penales. Esto se cumple para los 3 sospechosos, que habían cumplido condena por distintos delitos anteriormente y además eran vecinos de ese barrio. La relación entre los sospechosos y el caso y todas las declaraciones e información que han sido recopiladas muestran una posibilidad alta de que fueran ellos los que cometieron el crimen, ¿no? Sin embargo, su culpabilidad no se puede afirmar con rotundidad. Algo que a mí me hace sospechar muchísimo del supuesto autor del crimen es que cada vez que niega los hechos, siempre dice 2 cosas juntas. Que lo de que él tiró el cuchillo es mentira y que su mujer no conoció a sus amigos. Sin embargo, ¿qué motivo hay para relacionar ambas cosas? No la hay. ¿Por qué siempre que le preguntan por el cuchillo dice que no y a la vez menciona el tema de sus amigos? Sinceramente, lo que yo creo es que el lugar donde tiró el cuchillo, para él, para Sang-ho, tiene una relación totalmente directa con los otros 2 sospechosos, porque hicieron el crimen juntos. Entonces, si fuera inocente, yo creo que no relacionaría ambas cosas. Pero hay algo que quiero dejar claro. La mayor parte de la información que he recopilado para este vídeo viene de un programa de televisión coreano en el que hicieron una investigación sobre este tema. De hecho, todas las entrevistas que habéis visto pertenecen a clips de ese programa. Al ser un programa de televisión, pues tiene una audiencia. Y por lo tanto necesitan mantener esa audiencia mostrando los temas más interesantes, y eso siempre implica que la narrativa esté demasiado centrada en un punto y un tanto descompensada. A ver, me explico. En este caso, la tesis del programa es que Song-ho fue el autor del crimen, y basan todos sus argumentos con el testimonio de Sang-jin, que dijo que vio cómo apuñalaba a la víctima, y de su exmujer, que cuenta lo del tema del cuchillo. Pero es cierto que realmente no hay ninguna prueba física o concluyente. Es decir, nunca se ha encontrado o el arma del crimen, o el ADN, o algún vídeo. No hay nada así que apunte directamente a ninguno de los sospechosos. Todo lo que tiene la policía son testimonios. Entonces, este es el motivo real por el que no fueron arrestados. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que las pruebas existentes son suficientes? Y después de escuchar todas las versiones, ¿creéis que alguno de los 3 está diciendo la verdad? ¿O todos están ocultando algo? Bueno, espero discutirlo con vosotros en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.